Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues están pasando cosas muy feas en todo el país. Bueno, lo primero, aquí ya cerraron varios lugares donde recibían limón, las famosas empacadoras o empaques, y ya se están yendo. Algunos se preguntan, ¿y qué va a pasar? Bueno, yo estuve recordando que hace como unos 50 años hubo aquella fiebre del algodón aquí en Apatzingán y terminó por la corrupción. Todos salieron ganando dinero y todos perdieron la fuente de su riqueza, que era la siembra y el cultivo de la cosecha y la venta del algodón. Había todo un proceso. Duró como unos 15 años. Y aquí era un lugar magnífico, vinieron de todas partes muchas gentes, de Tamaulipas, de Guerrero, del Estado de México, de Tabasco, y las poblaciones que más se nutrieron de estas personas que vinieron de fuera de esta migración, fuera pues de el estado de Michoacán, fue la Ruana. Los agricultores de la Ruana fueron los afortunados que en las tierras y todo lo que ya existía, y acá también en el Valle de Apatzingán, pues era lo mejor para poder producir algodón. Y hubo un auge grande y también pues como un desorden. Allá en la Ruana había un padre, el padre Ricardo, que Trujillo, le decíamos Trujas, que era un padre muy alegre, muy a todo dar, pero también con pantalones. Y se iba al banco, al Banrural, a donde les pagaban a todos los propietarios de parcelas. Y ya les pedía una cuota voluntaria, por supuesto, para la construcción de la parroquia de la Ruana, que es una de las más sólidas y más hermosas. En lugar de un techo de lámina o un techo de 2 aguas, tiene una bóveda muy bien hecha, todo muy bien cimentado. Y el padre Blas hizo la torre, pero el templo en sí, en su conjunto, está muy bien, porque el padre Trujillo les pidió cooperación cuando había mucho dinero y se lo dieron. Bueno, entonces hasta ahí. ¿Y qué pasó después de que robaron al banco, de que truqueaban cuando decían que no se dio nada, pérdida total? Los inspectores, vendían el abono, compraban los insecticidas y los que los vendían ya todos contaminados o más bien rebajados. Entonces, pues el gobierno retiró todas las ayudas. Los que fueron vivos, inteligentes, hicieron su capitalote, porque cuando iban a cobrar al Banrural, se llevaban una costalilla, un morral, dirían en otras partes, pero grande, una bolsa grande, porque les entregaban pacas y pacas y pacas de dinero. Esos que recibían tanto dinero, los que lo guardaron e invirtieron, pues son los ricos ahora de la Ruana, los ricos antiguos, no los ricos narcotraficantes. Y los tontos se venían a Apatzingán, cerraban una cantina, una tal 22, que era muy famosa, y allí disparaban a sus cuates todo lo que quisieran, hasta prostitutas
y música, y hasta que se les acababa el dinero, les duraba una semana. Ya se imaginarán ustedes las cantidades de dinero que recibían, pero ellos iban muy contentos, borrachos, crudos y sin ni un 5. Y así son la pobretud la que pervive. Ahora que se acabe, bueno, ya están pronosticando que se va a acabar lo de los cítricos. Bueno, ¿qué podría pasar? Pues lo que pasó después del algodón. La gente se reacomodó, redujo sus gastos, los que hicieron dinero lo disfrutan, los que no lo hicieron chillan, pero al mismo tiempo hubo escuelas, caminos, hospitales, iglesias, como esa que les estoy diciendo. Entre toda aquella basofia resultaron cosas buenas. Y ahora, con lo que está sucediendo, si se acaba lo de los cítricos, lo del cultivo del limón y su procesamiento y venta, pues estaremos más pobres, con menos empleos, con más gente, y entonces la delincuencia va a crecer. Bueno, entonces ahí está el resultado de una mala economía, de una mala educación, aunque toda esa mala educación no fue tan mala. En La Ruana, un profesor puso una academia en aquel tiempo era, vamos a decir ahora, como donde aprendieran ciber y todo eso. Allá era con máquinas de escribir, la mecanografía. Preparaba entonces personas, hombres y mujeres, para ser secretarios de algunas partes. Estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando la gente estaba primitiva. Por un lado, la juventud se preparaba para un trabajo. Luego estaba que don Lázaro Cárdenas hizo normales rurales, como la de Ayotzinapa. Acá está una, cerca de Tumbiscatío. A esa escuela rural iban muchas personas, hijos de campesinos pobres, porque les daban una beca con todo a Arteaga. Y allí se formaron de maestros. Estoy hablando de hace 30, 40 años, bueno, 50, pero 40. Y todos ellos ahora pues son profesores renombrados. Entonces, aquel auge del algodón y de otros cultivos dio como resultado que hubiera lugares para prepararse. Y como en mi pueblo, Ario de Rayón, la mayoría de los hijos de ejidatarios son maestros, que ya tienen sus 40 años de estar dando clases, y por supuesto 45 ya les han de haber dado su buena jubilación. Por otro lado, además de las escuelas rurales, estaba que algunos hijos de ejidatarios un poco más vivillos, mandaron a sus hijos a estudiar a Morelia y a Guadalajara y a Colima. Ya de perdida a Cualcomán. Cualcomán en esta región ha sido la Atenas de Tierra Caliente. De ahí salió un gobernador de Michoacán, y hay profesores, hasta de La Ruana hay un doctor en historia, Juan Ortiz, que está en la Universidad Veracruzana, que hizo un libro muy bien hecho sobre La Ruana, sus orígenes, con fotografías y con buena documentación, el doctor Juan Ortiz. Bueno, si en un pueblito como ese hay un doctor en historia, pues ya es una novedad, por supuesto. Pero eso es gracias a las becas que daba el gobierno, aquel neoliberal, que devino de Lázaro Cárdenas. Adelante.
Bueno, si ahora se terminaron, bueno, y ahí mismo en La Ruana, cuando estuve hace casi 40 años también, los que estudiaban en una escuelita, en una preparatoria de lo más pobre y corriente, nada más eran 2 o 3 salones, sin ventanas ni puertas, nada más con aplanado, repellado, dicen por acá, y estudiaron allí bastantes, y unos pues son profesionistas y viven muy a gusto, se casaron entre ellos mismos. Otros, desgraciadamente, les dio por la narqueada y la mayoría están muertos. Podría enumerar los muertos, pero ¿para qué? También enumerar los que ahora viven felices, que son matrimonios de aquellos jóvenes de la prepa, que no quisieron tomar el camino de la delincuencia, sino el camino de la bondad. Eso pasó hace 50, 40 años. Y ahora, si el limón aquí, el cultivo de limón y sus derivados se terminan, pues va a haber una gran crisis económica y ahora no hay interés por estudiar en general. Solo las familias bien de aquí de Apatzingán y de algunos lugares quieren que sus hijos estudien y los mandan a Morelia, a Guadalajara y a otros lugares donde puedan aprender lo que ellos quieren. Ahora también los jóvenes andan con unas pretensiones de una ciencia del mar y otra, y que del espacio y quién sabe cuántas cosas, ser pilotos fantasías, pero luego ya caen a la realidad y se van a medicina, se van a abogacía, que es normalmente lo que les cae mejor, y también, por supuesto, a la docencia. Y también hay muchos profesionistas que ante la carencia de docentes capacitados, pues ellos dan clases de química y de física, aunque ya me están diciendo que en este humanismo mexicano ya desapareció la química y la física en los institutos superiores, como los tecnológicos. Bueno, está bien, pues. Si ya no quieren que sepa nadie cómo es el universo, en lo grande que es la física y cosmología y todo eso de astronomía, no astrología, astronomía. Y también, si ya no quieren que se conozca los cambios internos de los átomos, de las moléculas, de los genes, de las células, pues sí, unos idiotitas que solo van a ver cosas, bueno, no van a ver nada porque todo eso solo se ve a través de microscopios y de aparatos sofisticados. Con los ojos pues solo vemos pellejos, pieles, solo vemos colores, solo vemos órganos, manos, pies, solo vemos pelos, cabellos y demás, vellos. Solo olimos olores comunes y corrientes y solo sentimos el calor y el frío, lo áspero y lo blandito, vamos a decir, lo suave, lo delicado, y el frío y el calor y es todo. Pero eso lo sienten los animales y no aprenden nada, por supuesto. Pero del interior, de cómo funciona la fisiología de las células, cómo todo está compuesto de átomos, y los átomos están compuestos de neutrones, de protones, de electrones. Y entonces aquí sí una persona que tiene preparación no se deja ir por la superstición, es decir, por la sabiduría falsa y engañosa. Si somos electricidad, por eso la electricidad pasa por un cuerpo humano, porque tiene agua, es transmisor de la electricidad y lo chamusca.
Y también tiene magnetismo, porque toda electricidad tiene un cambio, vamos a decir, tiene una atracción de las células, los influye para una destrucción. Por eso muchas personas se mueren de cáncer, que han trabajado en lugares donde había muchas cargas eléctricas que no se ven, pero que ahí están, donde hay rayos X y todo lo demás. Pero también eso que es negativo puede ser que se haga positivo y que ahora las curaciones por imanes no sea una superstición, sino una ciencia o un arte. Y que también la acupuntura, que toca determinados puntos eléctricos, que también cambie el modo de que la electricidad se distribuye por los nervios y los músculos, pues también cambie. Y por eso, pues las tomografías ya dicen más que una radiografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejemos a un lado lo maravilloso, lo mágico, lo hechicero, lo brujístico, todo lo tontístico, y entendamos que muchos procesos naturales no los entendemos porque no conocemos las verdaderas causas de todas las cosas y su composición. Eso es nada más como una prevención para no volvernos personas tontas que crean un montón de cosas. También todos ya sabemos que la herbolaria no es antinatural, es totalmente natural. De las hierbas y de las sustancias de la naturaleza se sacan las drogas que se usan para curación o para matar a las personas, para venenos. Bueno, ahí le voy a dejar que si se acaba lo del limón, pues aquí va a haber una crisis económica, cultural y religiosa. También va a haber una crisis religiosa, porque la gente va a decir que por qué Dios nos ha abandonado. Pero eso lo trataré otro día si se puede. En segundo lugar, pues voy a tratar el asunto de que ahora sí se están destapando todas las iniquidades de los grupos delincuenciales. Eso de Jalisco, que ya tiene como 20 años, pues eso de Jalisco, de los hornos crematorios y de los campos de exterminio y de la forma de entrenar a los sicarios, pues aquí en Michoacán también existe. Nada más que aquí tuvo una decadencia cuando las autodefensas y que vino el virrey de allá mandado por Peña Nieto para acabar con los templarios, que no los acabó, pero sí los destruyó en el sentido de una organización que dominaba todo el estado. Allá para donde yo estaba en aquel tiempo, que estaba en San José de Chila y atendía todos los ranchitos, estos que ahora están muy amenazados, esos que amenazan los de los grupos. Bueno, salió un video de un grupo de Jalisco aquí en Apatzingán, en donde está el monumento a Lázaro Cárdenas, diciendo que se van a ir a limpiar al alcalde y a todos los ranchitos circunvecinos, la Loma de los Hoyos, el Paso del Capire, la Puerta de Alambre, el Mirador, el Manso, las Tinajas, y quizá lleguen hasta Holanda y hasta Guanajuatillo, de donde es el fundador de los templarios, el Chayo. Ahora sí, se está debilitando ese grupo o los grupos y posiblemente vaya a suceder que ya se descubran los lugares o se localicen los lugares.
porque sí hay lugares de exterminio aquí en Michoacán. Allá donde estaba diciendo que cuando estuve en San José de Chila, cuando ya me mandó el señor obispo a, a la presa, no, a la Ruana, asesinaron a unos familiares de un padre de aquí. Alfredito le decían a un señor, Alfredo Alcázar, y a su esposa, que era calzonuda. Y un día llegaron allá a San José de Chila unos delincuentes que ya allí habían andado y habían asesinado a mucha gente, desaparecido y todo lo demás. Pues creo que eran los templarios, pero antes de ser templarios, que eran de la familia michoacana. Y un día se los llevaron a Alfredito y a su esposa, y a su hijo y a su nuera, que estaban ahí, y los desaparecieron y asesinaron y tiraron en un campo que se llama la Barranca del Sopilote, que es muy arriba, porque allí se juntan los tres municipios, Tumbiscatío, Aguililla y Michoacán, en ese lugar. Y el padre, como haya sido, fue a recoger a su tío y a su tía y a sus primos, a su primo y la esposa del primo. Y sí, que allí encontró como unos 100 por 100 metros, una hectárea, llena de huesos y de cadáveres. Y entonces recogió los suyos, pero le dijeron los judiciales en aquel tiempo que fueron con él que no fuera a decir nada, que le estaban haciendo un favor de que pudiera recoger los restos de sus familiares. Bueno, hay muchos lugares de exterminio en todas partes, porque siempre los entrenamientos en esos grupos son para quitarle toda dignidad a la persona, someterla y además hacerla cometer cosas feas. ¿Recuerdan ustedes un video de unos jóvenes que desaparecieron de una plaza, ya no me acuerdo dónde, acá de Jalisco, y que luego salió un video donde obligaron a uno a que los matara a los otros? Ese era el entrenamiento. Ese precisamente era una parte del entrenamiento, que eran luchas a muerte, porque querían los delincuentes que se perdiera todo respeto, todo amor, toda sensibilidad, y que entonces se perdiera la humanidad en esos entrenamientos inhumanos. Y ahora, y el otro tema, simplemente lo enuncio porque luego va a salir más. Esas famosas camionetas que Silvano les dio a las 5 diócesis de Apatzingán, de Michoacán, a Morelia, Zamora, a Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Y Lázaro Cárdenas, Tacámbaro. Naturalmente que aquí llegaron 10 aquí a esta diócesis. Y ahora las van a tener que regresar. De esas camionetas también siempre algunos sacerdotes estuvimos inconformes con que las recibieran. Pero eso ya va a limpiarse dentro de poquito. Y el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, va a sufrir su ingenuidad o su tontera de ser amigo de Silvano y de haber recibido esas camionetas allá por el 2021. Y también como Bedoya no es muy, bueno, de por sí que es contrario al PRD y a la iglesia, y aunque está muy dulcecito diciendo que a la iglesia no le va a pasar nada, ni esto ni aquello, bueno, que le crea a su abuela. Pero eso, bueno, es un escándalo, pero es un escándalo por una pendejez. Bueno, les voy a comentar
esas pendejeces que a uno le ofrecen. Cuando estaba en San José de Chila y tenía una camioneta horrorosa, un día me dijo uno, padre, pues usted está sufriendo porque quiere. ¿Cómo? Sí, mire, los de arriba, los del cerro, así les llamaban, le pueden regalar una camioneta. Dije, no, muchas gracias. Prefiero andar en esta carcacha y quedarme donde sea, porque en esa sí estaba de veras de llorar. Y ya que me regalaron una camioneta. Y siempre hay para los sacerdotes, sobre todo los necesitados, tentaciones. Porque si uno dice, bueno, si anduviera en una camioneta no nueva ni nada, pero buena, no me quedaría cada rato ni la llevaría al taller. Pero por otro lado, quedo comprometido con los narcos y ahora ya soy su esclavo. No, no y no. Prefiero la pobreza a la esclavitud. Pero algunos prefieren la esclavitud a la pobreza. Pues ahora van a pagar todo eso porque se va a ir descubriendo los nexos de los narcos con algunos prelados y sacerdotes. Pero como les digo, es que nosotros no creemos en las personas, creemos en Jesucristo y creemos en su iglesia. Y si algunas personas se equivocan, aunque sean de las jerarquías, pues allá ellos. El que por su gusto es buey, que el mago buey es a los demás. Amigos y amigas, bueno, voy a decir sus comentarios. Por favor, pongan más likes porque veo esto muy desamparado. Malena Orduña, buenas noches, padre. Buenas noches. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad presente. Saludos. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Igualmente, José. Maritere Gutiérrez, padre, buenas noches. Saludos y bendiciones para usted y para todos. Gracias. Buenas noches, sí, bueno. Maritere, no me llega notificación, padre, pero lo busco y no me cuesta trabajo. Pues no. Gracias por buscar. Ruth Villaseñor, saludos, padre José Luis. Tarde, pero llegué. A dar like todos, por favor. Buenas noches todos. Buenas noches. Paula Pacheco Plancarte. Buenas noches, padre. Es muy preocupante la situación que se vive y los morenos ciegos. Dios no se olvide de los campesinos. Pues no. Paula Pacheco Plancarte. Sí, vi su video de los morenos que fueron a México y la ignorancia que se les desborda, ciegos y necios. Sí. Y la mentirosa diciendo en la mañanera de ayer y de hoy que no fueron acarreados. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. ¿Quién le cree a esa mentirosa? Hermelinda López, buenas noches, padre, y a todos los de la comunidad. Dios nos bendiga. Sí, Hermelinda. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Malena Orduña, las reformas educativas de la cuarta están de retroceso. Muy mal. Pero ya los obligaron a hacer la prueba PISA. Es que ahora, con todo lo que sabe el gobierno de Estados Unidos, están presionando a que regresemos a una cierta normalidad. Yo creo que lo que va a pasar después es restablecer al poder judicial, pero todo vamos con calma. Adriana Chávez, la educación a cargo de los párrocos de la iglesia era de presumirse, salíamos bien preparados. O esposo, estudio a finales de las 60 en Piguamo, a cargo del párroco Pedro, aquí en Guadalajara, es matemático. Sí, sí, pues sí. Sí, pues yo fui chichincle, vamos a decir, un recogido, entre comillas, de un sacerdote. Él conocía a mi mamá desde que nació, duró en mi pueblo 33 años. Cuando tenía 7, 8 años, me dijo, pídele permiso a tu mamá para que te vengas a vivir al curato. Por supuesto, en aquellos tiempos, ¿quién iba a pensar que un sacerdote era pedófilo? No había.
Sí, mi mamá no quería, pero por fin, como ella conocía al padre desde siempre, y iba con él a quejarse y a que la consolara, pues ya me dejó. Estuve 7 u 8 años allí con el sacerdote, me pegaba, me levantaba tempranísimo para ir a llamar misa los domingos, porque antes sí era temprano, pero me enseñó muchas cosas y yo le estoy muy agradecido. Bueno, es que además era muy culto y él mismo me enseñó sobre la música clásica, sobre carpintería, sobre electricidad, sobre fontanería y sobre un cine que tenía para cultivarnos a los rudos. Ponía una película muy buena al principio y la rancherota y al final donde había cantos, balazos y todo lo demás. Y la gente se quedaba, veía la primera con enfado y en la segunda quedaba muy contento. Se iba la luz y aventaban las botellas de cerveza o de refresco a la pantalla y gritaban y lo que sea. Y a veces cuando llegaba la luz, agarraban a alguna pareja en mala posición. Bueno, eso pasaba en aquella época hace 60 años. Enoé Santizo, buenas noches, Padre. Dios lo cuide y le siga dando sabiduría para conducir su programa. Muy bueno, muchas gracias. Sí, es Dios quien me ayuda. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Muchas gracias, Esperanza. Maritere Gutiérrez, Padre, Dios no nos abandona. Nosotros somos los que lo hacemos. Él nos da la oportunidad de libertad y de nosotros depende hacer las cosas buenas. Tienes toda la razón. Gabriela Gómez, saludos, Padre, saludos. Gloria Rocío Comparán Arroyo, hola, Padre. Mi hija es maestra y dice que este sistema no sirve porque los niños no saben nada. Y sobre la crueldad y la ambición tienen precio, pero no les importa con tal de tener dinero. Sí, así es. Pero mira, Gloria Rocío, si puedes tú platicar con, bueno, es tu hija, la maestra, pues ella en este sistema tan desbaratado, tan deshilachado, el colegio de las religiosas donde yo estaba, que era particular, pues las religiosas rellenaban el programa deficiente que había en aquellos tiempos, que no era tan deficiente, pero lo que les faltaba, las religiosas estaban preparadas. Y en la secundaria, por supuesto, también los maestros, que eran católicos. Y ellos subsanaban los defectos de los planes de estudio. María del Real, saludos. Me da gusto que me apareció su en vivo, Padre. Sí que es difícil decir no a los regalos materiales y siempre debe de ser así para tener paz y no vivir con miedos y esclavitudes. Maricruz, paz y bien. Buenas noches, Padre José Luis. La presirvienta se ríe de todas las preguntas que le hacen. A todo dice que no, que va a investigar, que van a investigar. No, está bien, pues. En todos, NBM, todos mis respetos, ya que sus palabras son muy sabias. Muchas gracias. El PlayStationero, gracias por dar a conocer la realidad que se vive en la región. Pues sí, siquiera sirvo para eso. Saúl Raulito, la Padre, ya se empieza a hablar mucho en los medios de los hornos de Jalisco. Dios lo bendiga y gracias. Sí, ya se empieza a hablar más. Adriana Chávez, Padre, es una mañanera. En una mañanera AMLO dijo que los pobres y los miserables serán los más leales a su partido. Será por eso que empobreció el país. Sí, así decía. Entrevistaron a Chávez, el de Venezuela. Y entonces un reportero gringo le preguntó, oiga, ¿y usted va a luchar en contra de la pobreza? ¿Qué plan tiene? Dijo, ninguno, porque los pobres son los que nos apoyan.
entonces voy a hacer que crezcan los pobres para que dependan de nosotros. Así es. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Recuerden que nuestra fe es un don de Dios, no es una obra humana. Hasta mañana, si Dios quiere.